Ok, chicos, yo creo que ya estamos. Ok, entonces ven que esta es de probabilidad, ¿verdad? Para poder calcular la probabilidad de una situación, lo que hacemos es montarlo en una fracción. En el numerador ponemos las opciones de que ocurra esa situación entre el total, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que se mezclan 20 fichas, todas del mismo tamaño, del mismo peso, ¿verdad? Todas tienen que ser exactamente igual. Me dicen cuántas hay por tipo de color y me piden la probabilidad de que yo pueda seleccionar una ficha de color café. Entonces, agarro las opciones de color café que tenemos, que son 4, y lo dividimos entre el total de fichas, que es 20. Si yo veo las opciones, di, es la segunda, ¿verdad? Si por algo no está, o sea, hacemos, digamos, el planteo como tal y no está, es porque se coloca en la calco, digamos, esta nada más en las opciones venía sin simplificar, pero también puede ser que venga el ejercicio simplificado, de simplificado tendría que buscar la opción un quinto o puede que se dé también en decimales. Entonces, qué sé yo, si ven la opción 0,2, eso también es válido, ¿verdad? Entonces, de aquí nada más apareció sin haberse simplificado, pero está bien, ¿ok? Pregunta 23. En una caja, y ven que se da la misma situación, tenemos 7 bolas de igual tamaño. Ellas están numeradas del 1 al 7. Entonces, bolita 1, bolita 2, ¿verdad? Y así hasta bolita 7. ¿Cuál es la probabilidad a favor de meter la mano y sin ver de extraer una bola cuyo número sea par? Entonces, yo sé que si tengo bolitas numeradas del 1 al 7, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y yo voy a tener esas opciones. Que sean pares, de ahí que sean pares tengo al 2, al 4 y al 6. O sea, si son bolitas del 1 al 7, de ahí a nivel de pares, solo voy a tener 3 opciones. De un total de cuántas bolitas, de ahí, de un total de 7. Entonces, la probabilidad de que en este caso salgan bolitas pares sería 3/7 o 3/7 y sería la última opción. Respuesta breve o respuesta corta, escribe en el espacio el símbolo de las boquitas, ¿verdad? Si es menor, mayor o igual. Entonces, para la primera opción, me dan una fracción y me dan un decimal. En cuanto a esto, de ahí es más fácil comparar decimal con decimal. Entonces, ya 7,5 es decimal. Lo dejamos por ahí quietito. Nada más nos ayudamos con la cálculo pasando la fracción 11 medios a decimal. Entonces, escribimos 11 medios, le damos igual, y la cálculo me la va a seguir tirando en fracción, pero yo le digo, no, la quiero en decimales. Entonces, con el botón SD. O sea, 11 medios pasándolo a decimal es 5,5. Ustedes lo pueden poner aquí a la par, arriba o demás. O sea, en realidad yo voy a comparar 5,5 con 7,5 y entre ellos, ¿quién es mayor? 7,5. Correcto, ¿verdad? Entonces, como el mayor es 7,5, la boquita se tiene que comer a 7,5. ¿Ok? La siguiente, bueno, y me dan en la primera parte una fracción mixta, en la segunda de una fracción de normal, de la misma idea. Es más fácil comparar decimales con decimales. Entonces, ¿cómo metíamos nosotros las fracciones mixtas en la cálculo? En el botón de fracción, pero arribita está pintado en amarillo la forma de una fracción mixta. Entonces, como está en amarillo, antes vamos a presionar Shift y después ese botoncito, ¿verdad? Entonces ya me da los 3 campitos. Entonces escribo el 3, en la parte del numerador el 2, en la parte del denominador el 5. 2 quintos, perdón, 3 unidades con 2 quintos es 17 quintos, o bien, si lo pasamos a decimal, 3,4.
Entonces igual lo pueden poner aquí a la par o abajito, donde ustedes gusten, 3,4. Y si lo comparamos con la otra fracción, que es 5/17, esa nos da 0,2991, 41 y un montón más, ¿verdad? Entonces 0,29 y ahí sigue. Pero con solo esa información yo ya sé quién es el mayor. Entre 3,4 y 0,29, y el mayor va a ser el 3,4. Entonces la boquita se va a comer a la fracción mixta, ¿verdad? Siguiente, menos 4,333333 hasta el infinito. Y si lo comparo con menos 4,32 que no va para infinito. En una recta numérica, digamos, en una recta numérica, quien se encuentre más a la derecha es mayor, el que se encuentra más hacia la izquierda es el menor. Entonces, como estos dos, ¿verdad? Menos 4,3333 hasta el infinito y menos 4,32, de ahí los dos están como muy pegados, entonces yo puedo tomar, qué sé yo, como una guía, esto de acá. De ahí yo sé que los negativos van como al revés. De ahí si los negativos van como al revés y este yo tengo menos 4,3 periodos, se ve un dígito, pero en realidad son muchos y menos 4,32 tiene dos dígitos. Para que me quede más fácil comparar quién tiene más o quién tiene menos, que tengan igualdad en cuanto a los decimales. Entonces, este, como va para el infinito, de hecho, sé que ahí hay un montón de tres, ¿verdad? Entonces me es un poquito más fácil si yo lo comparo dos decimales a dos decimales. Entonces, como aquí los negativos van como al revés, entonces, ¿quién de esos dos números iría a la derecha y quién a la izquierda? En este caso, el de acá, ¿verdad? Sería más a la derecha, menos 4,32 porque recuerden que ellos van como al revés, ¿verdad? Entonces, más hacia la izquierda, menos 4,333 y demás. Entonces, el mayor siempre está a la derecha, el menor siempre está a la izquierda. Entonces, en este caso, de ahí el mayor va a ser menos 4,32. Profesora, Ajá. una consulta, digamos, es que yo creo que ahí yo siempre he estado equivocada porque yo partía del hecho que, digamos, por ejemplo, en la primera opción, yo decía 5,5 es menor que 7,5. Ujú. La pregunta que hay que hacerse, ¿cuál es? ¿Cuál es mayor? En realidad, ¿cuál es mayor o cuál es menor? Digamos, si usted quiere colocar esta boquita o quiere colocar esta boquita, ¿verdad? Como a veces se les enredan las boquitas, entonces yo les hago como un muñequito, ¿verdad? Igual para acá, le hago un muñequito. A veces es un poco más fácil como para ver para dónde pongo la boquita, que el muñequito se come el más grande, porque por ejemplo, si yo uso esta boquita, el mayor es el que está acá, o sea, a mi derecha está el menor. Si uso esta boquita, de ahí el más grande va a estar aquí, ¿verdad? A mi derecha, el pequeño más a la izquierda. Acá uno va como colocando esta o así, ¿verdad? Dependiendo de los resultados. En matemática, como en español, ¿verdad? Leemos igual de izquierda a derecha. Entonces, yo como para ir viendo quién es el mayor, quién es el mayor, yo lo busco así, como el muñequito. Pero si yo voy a usar y voy a leer esta boquita, el más grande está a mi derecha, qué sé yo, yo puedo poner aquí el 5 y yo puedo poner aquí el 2. O sea, la boquita siempre se va a comer al más grande, pero a nivel de lectura, igual aunque sea matemática, se lee de izquierda a derecha. Entonces, esta boquita o digamos esta frase se lee 2 es menor que 5. O como en este caso, 11 medios o 5,5 es menor que 7,5, ¿verdad? O sea, yo uso, No, digamos, la boquita esta del segundo muñequito porque estoy dando énfasis a que el más grande está a la derecha, entonces el muñequito se va a comer al de la ujú. derecha. Pero a nivel de lectura, digamos, a nivel como si fuera español,
se lee de izquierda a derecha, entonces este simbolito de acá, su lectura como tal es menor. Entonces yo Ok, digo, sí, digamos, sí. ajá, de Perdón, izquierda en a ese derecha caso digo el sí, menor. Ujú, ajá, tengo que preguntarme siempre, digamos, por ejemplo, tomar la primera opción, la que está a la izquierda, y decir, 5,5 es mayor o menor que 7,5. ujú, correcto. Digamos, esa sería la pregunta que yo tengo que hacerme. Ok, Ujú. Digamos, si yo quisiera poner la boquita hacia el otro lado, qué sé yo, aquí puedo poner el 8 y aquí el 1. Pero esto, si yo lo leo como en español, ¿verdad? Que igual leemos de izquierda a derecha, yo mm, eso lo leo que 8 es mayor que 1. ajá, Digamos, a nivel de lectura, sí, la primera, digamos, una boquita es menor y la otra boquita es mayor, pero si somos rigurosos en la lectura de izquierda a derecha, a veces de se les izquierda. enreda, ajá, a veces se les enreda como, uy, ¿cuál era la boquita del menor? ¿Cuál era la boquita del mayor? Entonces es un poco más fácil como comerse el muñequito, ¿verdad? Entonces el muñequito o la boquita esta va a buscar el más grande, entonces usted tiene que revisar si el más grande está a su derecha o si su más grande está a la izquierda para ver de a quién me como, ¿verdad? Pero de la parte formal, ¿verdad? Como el 2 y el 5, entonces eso se lee 2 es menor que 5. Esa es la boquita del menor. Y como la segunda, la del 8 y el 1, eso se lee 8 es mayor que 1, esa es la Mayor, boquita del ajá. mayor. Ajá. Ok, sí, ok, de acuerdo, sí. Gracias. Con mucho gusto. Que de hecho así es como se lo enseñan a uno en la escuela, pero es vacilón porque el tema de las boquitas es un tema que desde escuela y todo lo demás a la gente como que se les va, no sé, como que se les enreda, ¿verdad? Estas de acá, chiquillos, estas están súper fáciles, ¿verdad? Porque es ir viendo cómo es la figura, si es una pirámide, cómo es la base, si es un prisma o demás, y si yo le hago el corte, pero de ahí, si es un prisma o es una pirámide, indiferentemente cualquiera de los dos casos, de ahí, si yo hago el corte y mi base es un cuadrado, yo voy a tener un cuadrado. Ya veré si más grande o más pequeño, pero va a seguir siendo cuadrado. O si mi base en una pirámide o en un prisma, de si mi base es un triángulo, si mi base es un rectángulo, de la figura que yo haga a la hora de cortar va a seguir siendo la misma, ¿verdad? Como les digo, un poquito más grande o un poquito más pequeño, pero si la base es triángulo, el corte va a ser triángulo, ¿verdad? Entonces estas son facilísimas, digamos, la A, figura obtenida Mm, al cortar una pirámide de base cuadrada, de ahí si la base es cuadrada, de ahí el corte que yo voy a cuadrado, obtener es un cuadrado, ¿verdad? cuadrado. Si la figura obtenida al cortar una pirámide de base recta es triangular o su base es triangular, entonces de ahí mi corte va a ser un triángulo. En la parte C, si tengo un prisma recto de base rectangular y yo le voy a hacer un corte, de ahí la figura que yo voy a obtener es un rectángulo. Y en AD, la figura obtenida al cortar un prisma recto de base cuadrada, y si la base es cuadrada, la figura que yo obtengo al cortar va a ser un cuadrado, ¿verdad? Entonces estas en realidad son como un regalito, ¿verdad? Un regalito por ahí, ¿ok? Esta otra de acá, chicos, 0,8 con techito en el 8 más 15 medios por 2 quintos dividido entre una mix. Entonces, igual la podemos hacer en la cálculo, sí. Solo que ahorita mi consejo es, está bien, antes de meterlo todo en la calcu, esta que es decimal periódica, pasemos primero esa. Si esa decimal periódica no hubiera estado y está un, qué sé yo, 0,8 sin el periodo, la meten de una vez en la calcu. Pero acá, ¿cómo hacíamos nosotros? Por ejemplo, para pasar justamente una que tiene periodo. Está bien, todo lo que yo me pueda ayudar con la calcu, pues bienvenido sea, ¿verdad? En realidad ese 0,8 con un techito en el 8 es porque el 8 está hasta el infinito. Entonces yo puedo escribir 0,888 y me puedo quedar ahí llenando, digamos, ahorita lo voy a dejar estripada para que se llene de 8. Tal vez ustedes dirán, profe, ¿hasta dónde paro? Hasta que ya la calcu le aparezca un cuadrito porque ella dice, ya no aguanto más, ¿verdad? Entonces ya cuando ustedes ven que ahí donde parpadea ya no es un palito, sino que es un cuadrado, entonces ya se detienen y le dan igual. Ese número 0,88888 hasta el infinito, si lo convertimos en fracción, es 8 novenos. Entonces, ahorita
Me es más útil ver esto como 8 novenos. El resto del ejercicio, si lo quieren ir haciendo, pues bien, si no, lo podemos bajar tal cual y así como está, ya nosotros podemos meter esto de un solo tiro en la calco. Que aquella última sea mixta, di no pasa nada, igual tenemos un botón para las mixtas, ¿verdad? Entonces ponemos 8 novenos más 15 medios por la fracción 2 quintos. Ay, algo pasó acá. Por la fracción 2 quintos dividido, viene la mixta, entonces recordemos que tocamos Shift y luego el botón de la mixta para que me tire los tres valores o los tres cuadritos, 3 con un medio y le damos igual. Esta nos da 110 sobre 63, que eso está correcto. Y si no, entonces lo pueden pasar a decimal y darme la respuesta en decimal, ¿verdad? ¿Qué sé yo? 1,7460, o sea, si me ponen todos o me lo dejan en fracción, ¿verdad? Entonces ahorita como lo único es de si es una mixta, pásela primero a fracción normal, ¿verdad? Esta otra de acá, de esta otra su decimal es normal, entonces no hay ningún problema. Y esta es mixta, igual no hay ningún problema. La podemos digitar de una vez en la calco, nada más que como tiene paréntesis cuadrados, de la misma hora, lo que hacemos es de meterlo como un paréntesis redondo, fracción 21 cuartos, paréntesis redondo, 6,17, como son solo esos dos decimales, de pues se colocan esos dos y listo. La fracción mixta, entonces ponemos shift y el símbolo de fracción, 9 sobre 7 sobre 10, cerramos el paréntesis redondo y después tengo que cerrar el cuadrado, pero de ahí el cuadrado en la calco no hay, entonces los cambiamos por redondos. Que si nos dio fracción, que si nos dio decimal, de como sea, ¿verdad? Tal cual nos haya quedado en la calco. Esta es menos 78,65, después un cero, un 8, y después viene 3, 3, 3, y es probable que ya ahí empieza el periodo, ¿verdad? Entonces, esta menos 78,6508 y el 3 es el que empieza a repetir. Entonces, ya sea que lo escribamos varias veces hasta el infinito, y eso está bien, o podemos escribir menos 78, ay, qué 8 más feo, menos 78,6508, ponemos el 3 y una vez y el techito de periodo, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas está correcta. Ecuaciones, bueno, de ecuaciones, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Este 5 de acá está dividiendo a todo lo que está al lado izquierdo, entonces como él divide a todo, podemos pasarlo a multiplicar a todo, entonces quedaría 3x menos 12 es igual a menos 8 por 5. Este 3x menos 12 lo vamos a mantener acá. Podemos multiplicar menos 8 por 5, que eso nos da menos 40. Y aquí ya lo resolvemos normal, ¿verdad? Vamos haciendo x para un lado, números para el otro. Entonces aquí quedaría el 3x. Este menos 40 queda así tal cual. El 12 que está siendo restado lo podemos pasar al otro lado a sumar. Entonces aquí vamos a tener 3x es igual a, tomamos a resolver en este caso menos 40 más 12 que nos daría menos 28, ¿verdad? Entonces acá, para ir dejando nuestra X solita entre ese 3 y la X, y no hay nada, lo que hay es un por, entonces se mantiene el menos 28 y se divide entre 3. Si colocamos esa fraccioncita en la cálculo, menos 28 sobre 3, de ahí ven que nos da igual, o sea, ya ese resultado no se puede simplificar más nada, ¿verdad? Y nada más por formalidad,
S es igual, damos el conjunto de solución y decimos menos 28 tercios. Esta forma es si la hacen con todo el procedimiento, ¿verdad? Si alguien me dice, profe, es que al final las hacíamos con Chiffcal, no pasa nada, siempre y cuando, ¿verdad? Y lo mismo, está bien, lo hacemos con Acalco y demás, pero si va a usar Chiffcal, no tengo problema siempre y cuando digite los valores bien, ¿verdad? Si hay un dedazo de camino, ya no tengo como de dónde agarrarles, ¿verdad? Queda este problema. Ah, bueno, yo estaba con que quedaban dos más. Ok, este de acá estaba súper fácil, chiquillos. Resuelva el siguiente problema. Dos números suman 25. No sabemos si los dos números son iguales o si esos dos números son diferentes, pero sabemos que entre ellos dos van a sumar 25. El doble de uno de ellos es 14. Encuentre esos números. Bueno, de alguno. Alguno pudo haberlo hecho con X y todo lo demás, pero hay otros que usaron mucho su lógica y eso está bien. Me hablan de dos números, entonces tengo el número uno y voy a tener al número 2. Entonces, dos números que no sabemos quiénes son, pero sabemos que a la hora de sumarnos nos da 25. El doble de uno de ellos es 14. Entonces, si el doble de uno de ellos es 14, ¿cuál es el número en sí? Porque por ahí es donde sale más Siete. rápido. Ajá, correcto. Entonces, si el doble Siete. de uno de Ujú. ellos es 14, es porque uno de esos números es 7. Si yo sé que entre esos dos números me van a sumar 25 y ya sé que hay un número, ya sea el primero o el segundo, pero ya sabemos que uno de esos números es 7, entonces yo tendría que buscar a 7 sumado Men- con quién, ¿verdad? Que me dé 25. Pero en realidad yo lo que hago es la operación inversa. Entonces, yo a 25 le voy a restar 7. Siete. Ajá, Ujú, y ven que si a ese 25, ay, le puse por, si a ese 25 le restamos 7, y nos da 18. ujú. Entonces, ¿quién va a ser el otro número? 18, ¿verdad? Entonces, este examen lo hice yo, entonces yo creo que al final fui yo la que los traté bien, ¿verdad? Bueno, con este problema y no como los pasados, ¿verdad? Entonces, di respuesta, ¿cuáles son esos números? Entonces, decimos que los números son 7 y 18. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, acá? No, profe, yo más bien sí, bueno, de ese examen, esas que tenían esas llaves ahí como doble paréntesis, sí, la verdad Ajá. no supe cómo hacerlas. Y Oh, luego creo que las que venían en marque con X de M y como fracciones y ajá, ajá. esas sí, Las de la verdad álgebra. no recordaba esas, sí. Ok, bueno, pero vea que ya más o menos refrescamos, ¿verdad? Ujú, En álgebra, sí, para sumar o para restar, tengo que fijarme que las letras sean iguales. O sea, igual en letra, igual en exponente, porque a mí me pueden poner un montón de X. Pero si una tiene X a la 2, la otra tiene X a la 3, la otra tiene X a la 5, o sea, con solo ponerle un exponente diferente, ya ellas no son semejantes. Entonces, tengo que fijarme que sean realmente semejantes, o sea, que el factor literal, o sea, las letras, aparte de ser las mismas, sus exponentes tienen que ser iguales. Entonces, cuando yo ya sé que hay monomios semejantes, entonces nada más sumamos o restamos el numerito, o sea, el coeficiente numérico, ¿verdad? Se suma o se resta, pero de la forma en la que tenía la letra queda igual, ¿verdad? Si estamos multiplicando monomios, a nivel de multiplicar monomios, yo multiplico normal los coeficientes numéricos, pero a veces las letras nos complican y más que esas no las podemos meter en la cálculo. Entonces no importa, ustedes multiplican la parte numérica, todo bien, pero tienen que recordar que cuando multiplicamos letras, me tengo que fijar que sea la misma letra, aunque el exponente sea diferente, pero yo mantengo la misma letra y lo que hago es sumar los exponentes, ¿verdad? Eso para multiplicación. Si estamos dividiendo, no importa, los coeficientes numéricos, o sea, número con número se dividen, pero el factor literal
cuando se dividen se le restan los exponentes. Entonces, de qué sé yo, x a la 3 y x a la 2 de ahí le resta, ¿verdad? Le resta el 3 y el 2. Pero nada más tener eso ahí, ¿verdad? Tener eso en cuenta, que cuando se dividen se restan los exponentes. Si hay alguna letra que no se le ve exponente, no es que no tenga, es porque tiene un uno. Entonces, si yo digo, x a la 2 por x, de esa x que se ve media sola en su exponente es un uno. Entonces, en realidad, si yo tengo x a la 2 por x a la uno, de ahí eso nos va a quedar x a la 3, ¿verdad? Entonces, son cositas fáciles, sencillas, pero a la vez de ser tan sencillas, tan fáciles, ven que si vienen en un marco con X, esos pequeños detalles se nos pueden escapar en las de marco con X porque ustedes las van a encontrar muy parecidas, ¿verdad? Entonces, por acá, en eso que les acabo de decir, que si se suman los exponentes, que si se restan los exponentes y demás, esos son las propiedades o leyes de potencias. Necesito que se las repasen, ¿verdad? O sea, necesito que esas potencias, leyes de potencias las dominen bien, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Profe, el examen va a ser parecido a este que hizo. Bueno, a este que hicimos en esta Más o primera. menos, lo que sí les puedo decir es que no tiene marque con X. O sea, Ay, está Dios. cortito. Bueno, no sé, es que el marque con X es súper tramposo. Vea, este marque con X es tramposo. Yo sentí que todos se me fueron en la trampa. Si no, digamos, este examen no tiene marque con X. Entonces es cortito, pero muy puntual. O sea, sí lo hice muy, muy al grano. O sea, muy a lo que necesito, ¿verdad? Entonces, necesito que manejen cositas de álgebra, sí, necesito que me manejen potencias. No me acuerdo si les puse un problema o Ecuaciones, no. viene, Ajá, profe. ecuaciones sí, ecuaciones, tiene ecuaciones, no me acuerdo cuántas, pero sí tienen ecuaciones, ¿verdad? Entonces, igual, el examen es el lunes a las 7:30, ¿verdad? Nos vemos ahí en la UNED. Si alguien llegó como 7:20 y tenemos el aula desocupada, los pasamos de una vez, ¿verdad? Pero, sí, digamos, la hora oficial es 7:30, ¿verdad? Pero como en los exámenes, dice, los profes llegamos antes y todo bien, nos vamos pasando desde antes. No se les olvide la cálculo. El lunes sí estoy yo por allá, no sé si cuidando o pasando a dudas, pues yo esperaría pasando a dudas, ¿verdad? Pero sí voy a estar el lunes, sí tengo horario en el CONED, entonces el lunes sí estoy por ahí. El examen probablemente se los dé el martes durante el día, porque sí tengo que sacar esas notas también rápido, entonces sí es muy probable que tal vez ya para la tarde noche del martes yo ya les mande un mensajito con las notas, ¿verdad? ¿Les queda solo mate de octavo o les queda algo más para completar octavo? A mí solo me queda mate de octavo. A mí Ok, también, profe. ok. No, lo ideal es que la pasen, ¿verdad? Que la pasen de una vez, pero si no, entonces habría que indagar la estrategia de promoción, que la estrategia de promoción es que les falte solo una materia para completar el nivel. Entonces, yo espero que lo pasen, ¿verdad? Pero si no, entonces son candidatas a estrategia. Solo que la estrategia sí se hace el otro año. Lo feo a veces de estrategia es que como se hace tan después, entonces la matrícula de ustedes es tan después y entrarían como 1 o 2 semanas después de haber empezado clases. Entonces, igual, aunque se les habilitan las tareas y todo, pero de ellas se les va a ir acumulando, y se les acumula un montón de cosas, ¿verdad? Y si no es por mate, de ahí no pueden llevar las otras materias, ¿verdad? Entonces quedan pegadillas o pegadillos, ¿verdad? En cuanto de allá todo, ¿verdad? Entonces lo ideal es para que salgan de eso, ¿verdad? Y salgan del estrés y tengan felices vacaciones, feliz Navidad y todo lo demás, lo ideal es que la pasen ahorita, ¿verdad? Pero sí, entonces nos veríamos el lunes 7:30 de la noche. Ven que este tiro nos pusieron el examen más tardito. Cualquier duda que tengan, me ponen un mensajito. Este documento con estos apuntes yo se los voy a subir a la plataforma. Lo que voy a hacer es que se los voy a subir en blanco y se los voy a subir también así, con estas
con estas marcas, no se les olvide la calculadora y nos vemos en la UNED el lunes, ¿verdad? ¿Cómo me van a llegar a la escuela? Es en la UNED, ¿verdad? Yo creo que ya, no sé si hay alguna otra duda, chicos. No, yo sería, profe. Ok, perfecto, listo, chicos, entonces ya pueden ir a descansar. Buenas noches a Bueno, todos, chicos. gracias, profe. Bueno, Buenas con noches. mucho gusto, buenas noches.